Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Doctor Juan Illich Pérez, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien, afortunadamente. Espero que ustedes también y como siempre es un gusto que TLC Magazine me invite a Hagamos un Trueque. La verdad es que para mí es un honor y me encanta tenerte aquí. La verdad es que ya te hemos tenido varias veces, pero siempre nos traes temas muy interesantes. Así que bienvenido y bueno, pues esta es tu casa para hacer un trueque. Y doctor Enrique, ¿cómo ven todos los cambios que nos está planteando esta semana? ¿Algunas renuncias? ¿Algunos cambios? ¿Cómo ves, Enrique? Pues fuertes, pero ya anunciadas desde hace mucho tiempo la cuestión del señor de aduanas que se va al Estado de México. Y los cambios en economía y en el SAT y todo eso, pues ajustes que vienen fuertes. A ver qué nos depara el futuro. Doctor Máximo, ¿cómo ve los cambios? ¿Cómo le Pues va? buenas tardes a Buenas todos. tardes, ¿cómo está? Yo coincido con Enrique que era una muerte anunciada porque pues no se puede dedicar a la política uno y al mismo tiempo estar en una responsabilidad tan importante, Claro, tan de interés para la patria mexicana como es por el eso. sistema aduanero mexicano. Entonces, bueno, pues el que quiera hacer política, que haga política, y el que quiera administrar, que se dedique a administrar. Zapatero a tu zapato. Es mi comentario. De acuerdo. Pues bueno, vienen temas muy interesantes de muchos cambios. Eso, pues, obviamente ahorita los que estamos haciendo planeación, pues hay que tomarlo en cuenta como para nuestro análisis de riesgo, para ver cómo pueden venir las nuevas políticas de cada uno de estos organismos. Y bueno, pues ahora sí, para platicar antes de este tema, el trueque del día de hoy son licencias de marca y software en contratación internacional. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Illich Pérez García. Así que, doctor, si me permites leer tu semblanza, antes de que darte la palabra. El doctor Juan Illich Pérez García es doctor en estudios de desarrollo global. Ha cursado diplomados de la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya, Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Es licenciado en Derecho. Actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en México y es miembro del Consejo Directivo de Business Alliance for Secure Commerce en Estados Unidos. Bueno, pues esto fue una semblanza resumida, porque la verdad toda la experiencia que tiene, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia. Y bueno, pues como sabes, el foro es tuyo, son 45 minutos de plática y después preguntas y respuestas. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos por estar aquí. Sobre todo, agradezco nuevamente a TLC Magazine y al programa Hagamos un Trueque, porque de esta medida, ¿verdad? Irónicamente con la pandemia, pudimos juntarnos más todos, pudimos aprovechar estas herramientas como lo es el Zoom, pues para estar más conectados. Por ejemplo, nosotros, refiriéndome a la empresa para la cual laboro, que es Samsung S10 México, que es logística, y que está en bastantes estados ya de la República Mexicana, solamente hablando aquí de nuestro país, sin contar en otras partes del mundo, pues lógicamente teníamos que buscar soluciones a esta necesidad de conectividad. Y bueno, qué mejor solución, ¿verdad? Que poder tener esta junta, esta apreciación virtual para todos. Y bueno, entrando un poquito en el tema, permítanme compartirles pantalla para poder estar en la presentación y hablándoles un poco sobre el tema propiamente. Y el tema, como yo se lo comenté en su momento, Hagamos un Trueque, me interesa muchísimo platicar, sí, de propiedad intelectual, sí, de derechos de autor, marcas y obviamente el software como una parte, como un apartado importantísimo y crítico de los derechos de autor, que no que muchos de nosotros de repente damos por sentado, como si fuera a lo mejor un poco un tema más de marcas, cuando realmente es literalmente un derecho de autor, pero hablar de estos temas más que nada desde la óptica contractual. Y ahorita vamos a ver por qué más de la óptica contractual que en sí de la óptica registral. Normalmente cuando nosotros hablamos del tema de propiedad intelectual, cuando estamos hablando de la división de derechos de autor, de manuales, de software o programas de cómputo, y perdón por anglicizar la palabra, pero digo software porque es en la palabra sobre la cual la mayoría estamos acostumbrados, o bien de la división de marcas, pues normalmente nosotros pensamos más que nada en la parte registral, pero muchas veces se nos olvida la parte contractual.
que para todos aquellos que estamos en el tema de lo que viene siendo pues el ámbito corporativo es sumamente importante, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué los contratos internacionales son tan importantes en marcas, en derechos de autor? Y hablando un poquito de los derechos de autor, tanto en manuales escritos como en software. Voy a dejar un poco de lado en esta plática ya los temas a lo mejor más artísticos, en los cuales no soy un experto, la verdad. Dejaré a los expertos en su momento que hablen lo que vendría siendo la música, lo que vendría siendo el teatro y otro tipo de temas artísticos, para a lo mejor en otra charla. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que son derechos de autor en cuanto a temas o ámbitos puramente corporativos. Y bueno, me comentan si hay algún problema en la presentación, si no yo voy a avanzar con ella, y es muy importante No como se ve Daniela... en pantalla completa, doctor. ¿Mande? No se ve en pantalla completa. A ver, vamos a ver. ¿Ya está mejor? Listo. Excelente. Les quiero comentar también, veo que en el chat hay, desconozco, no lo he abierto, algunos comentarios, pero las preguntas las vamos a dejar en los últimos 15 minutos por la cantidad de asistentes. Normalmente a mí me encanta que me interrumpan, estar en una plática donde puede existir una discusión, pero entenderán que por el tiempo, pues sí es un poquito más loable, un poquito más accesible si lo hacemos de esa manera. Y bueno, les comentaba, en ocasiones y muchas veces aquí es donde viene la importancia o viene al tema la gran relevancia de los derechos de autor en los contratos internacionales, porque si bien es cierto, puede que actualmente es la parte más utilizada de propiedad intelectual, es la más infravalorada. Es decir, muchas veces los abogados, en general el público, consideramos los derechos de autor como algo puramente pues artístico y algo que no tiene nada que ver con las empresas. A pesar que les decía yo hace unos momentos en el ejemplo de la conectividad ahora con la pandemia, Zoom, que es la plataforma que estamos usando, es un súper clarísimo ejemplo de un derecho de autor, de un software que usamos para conectarnos y que hoy en día es lo más popular de lejos a nivel global para las conferencias, por ejemplo. Hagamos un trueque, es un claro derecho de autor porque es un programa a través del cual pues podemos dar todo este tipo de charlas y de pláticas y atenderlas. TLC Magazine es otro ejemplo de un derecho de autor. ¿Por qué? Pues porque es una revista especializada en conocimiento de comercio exterior. Entonces muchas veces tenemos que, si bien los derechos de autor terminan siendo un tema muy fuerte a nivel corporativo, se desestima y es infravalorada. Y muchas veces hay que poner atención a la importancia del tema y a la relevancia, sobre todo cuando hablamos de contratos internacionales. En este apartado, en esta plática, ya se los decía yo también hace unos momentos, vamos a hablar de dos temas. Los derechos de autor, ejemplo, software y otras modalidades, particularmente modalidades corporativas. Ya les comentaba yo hace un momento, vamos a dejar poquito de lado el tema de artístico, que también obviamente es parte de los derechos de autor, pero no se va a tocar en esta charla. Y en un segundo apartado, pues también la importancia de lo que algunas empresas realizamos en contratación internacional, que son las marcas o trademarks, por su palabra en inglés, o signos distintivos, si lo queremos ver desde esa óptica, que lo manejamos con esas definiciones en la lengua hispana. Es importante conocer también un poquito las distintas definiciones entre español e inglés, ¿verdad? Porque muchas veces las vemos en temas de contratación internacional. Bueno, la contratación lógicamente de licencias, ahorita vamos a ver lo que son las licencias y la importancia del tener un contrato escrito, firmado por supuesto, de licencias de uso en cuanto a derechos de autor y marcas, de lo anteriormente establecido. Ahora, entrando a contratación internacional, es muy importante que las empresas tengan estipulados y tengan plasmados estos documentos a nivel global, incluso si estamos hablando de una operación intercompañías, es decir, como la empresa para la que yo laboro, que es un grupo muy grande, que se imaginarán ustedes que es compuesto de distintas razones sociales en distintos países, aún así es sumamente importante que toda esa ramificación intercompañía pues tenga esos documentos legales, tanto por temas fiscales como por temas de transferencia de precios. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una licencia de uso o vulgarmente hablando, una renta, por ejemplo,
de alguna marca, de algún software o de algún manual, ¿cómo puede ser esta licencia de uso de una compañía hacia otra? Bueno, pudiera ser, por ejemplo, y es muy importante estipularlo en nuestro documento contractual, gratuita, es decir, ya sea gratuita exclusiva, puede ser también gratuita, no es el caso de mi empresa, pero habrá otras empresas que sea gratuita y sea open source o abierta, es decir, de uso para el público general, para un público más amplio. Podrá ser onerosa, por ejemplo, podrá ser ad perpetuum o a perpetuidad para que otorguen ustedes esta licencia de uso, pues sin un tiempo determinado, podrá ser a contrario censo por periodo determinado o por usuario determinado. Algunos ejemplos, por ejemplo, licencias gratuitas. Podrán ustedes descargar en internet algunos programas que lógicamente no van a ser de su propiedad y que ustedes muchas veces sin darse cuenta están aceptando términos y condiciones de una licencia de uso. Es decir, no de propiedad, sino para que ustedes como consumidores o como a lo mejor algún business partner, es decir, algún asociado de esa empresa con la que ustedes están contratando en internet, pues están aceptando esa licencia gratuita y podrá ser exclusiva. Por otra parte, me ha tocado a mí conocidos que prefieren usar programas dentro de sus computadoras o dentro de sus celulares y no pagar por ellos. Son legales, por supuesto. No les estaré hablando a lo mejor de programas de Microsoft, sino de otro tipo de desarrollos. Y son open source. ¿Qué quiere decir esto? Que la licencia que se les otorga como usuario, pues es abierta para un público más grande. Lógicamente, temas a lo mejor de virus o de mantenimiento serán distintos, pero bueno, ese es un tema un poquito distinto. Las licencias más comunes de uso, por ejemplo, en cuanto a derechos de autor o en cuanto a software, podrán ser onerosas, es decir, son las que normalmente se regulan por parte del mercado, que se pueden otorgar intercompañías o de una empresa hacia otra o de una empresa hacia un usuario. Y onerosa, pues es lógicamente porque conllevan una contraprestación. Cuando ustedes adquieren un programa como la paquetería de Microsoft Office en su computadora, como la paquetería del Acrobat Reader, pues normalmente les cobrará anualmente algún monto determinado o les cobrará ad perpetuum, es decir, sin tiempo determinado, pero por equipo, por usuario, pues algún monto específico. Y este es un ejemplo claro de una licencia, es decir, de un desarrollador de un programa que le denominamos software comúnmente y que se los está otorgando a ustedes como empresa y o como consumidor final a través de una licencia. Y esa licencia, pues usualmente trae o bien un periodo determinado, o bien, como les comentaba, si es ad perpetuum, si no tiene un tiempo específico de finalización, si es a un usuario determinado, para que lógicamente no se pueda compartir a distintos equipos. ¿Por qué? Pues porque lógicamente ya esos equipos tendrán que cobrar distintas licencias. Fiscalmente, ahora vamos a entrar un poquito más al tema de impuestos también, debe siempre, y por eso aquí en la presentación ustedes lo ven como en mayúsculas señalado, debe siempre considerarse este tipo de contratos cuando por su naturaleza conllevan una contraprestación. Y no es que las licencias gratuitas no necesiten, ahorita vamos a ver un poquito una sesión de derechos que también podría verse, un tema gratuito no necesite una contraprestación, no necesite, perdón, un contrato escrito, sino que cuando se lleva a cabo una contraprestación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que al final del día, esos desarrollos que son intangibles, y vuelvo al ejemplo, nosotros estamos ahorita en Zoom. Zoom es un intangible, es un programa, no lo podemos palpar. Pero al final del día, esta empresa está generando un desarrollo. Entonces, lógicamente, si esta empresa va a vender ese desarrollo, ya no a lo mejor a un consumidor individual, sino a una empresa para que utilice Zoom como una plataforma de conferencias a nivel corporativo, pues lógicamente se tendrá también que hacer este contrato de licencia. ¿Por qué? Porque se está hablando de una contraprestación, se está hablando de la necesidad del cobro de un servicio, ya sea que este servicio lo utilice esa otra empresa para fines educativos, para fines empresariales, para fines de comunicación, para fines de marketing, etcétera. Siempre debe existir este instrumento legal que ampare el por qué se está pagando esa contraprestación, ya sea la empresa asume, no sé,
Holanda o donde tenga su base fiscal. Desconozco honestamente dónde esté legalmente constituida o si es en Estados Unidos y si a través de Estados Unidos es a través del cual hace el cobro. Y también, pues lógicamente, que en su caso, en cualquier auditoría, se sepa por qué estamos pagando ese precio, ¿no? Bueno, a través de tratados internacionales, también esto es sumamente importante, a través de la firma y sobre todo la actualización que recientemente se ha dado en Asia-Pacífico, en la Unión Europea, en Norteamérica. México, como ustedes bien lo saben, es parte de estos tratados internacionales. Si hablamos del CPTPP, si hablamos del Tratado México-Unión Europea o si hablamos del USMCA, en todos ellos México es una parte muy, muy, muy activa. Y estos tratados han hecho menester que México esté a la vanguardia, muchas veces más a lo mejor obligándonos que por cuenta propia. Recientemente vimos una actualización, por ejemplo, de la anterior ley de la propiedad industrial, ahora la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial. Ese es un pequeño ejemplo de todas las actualizaciones que ha tenido México por consecuencia de esta firma de tratados internacionales. La facilitación, por ejemplo, de tramitación por Internet que ha hecho México de muchos trámites en materia de propiedad intelectual han sido como consecuencia también de la firma de estos tratados. Precisamente porque instancias internacionales, porque otros países y porque sobre todo empresas grandes de esos países que cabildean fuertemente la firma de estos tratados, pues ven una necesidad de la firma de estos instrumentos jurídicos. Y estos instrumentos jurídicos, que son tratados internacionales, hacen que México tenga esa necesidad de estar a la vanguardia, que arrastre no solamente a sus ciudadanos, sino a las empresas, a estos temas, a esta modernización en materia de propiedad intelectual y lógicamente en defensa y en respeto a los derechos de propiedad intelectual. El marco jurídico, les digo, lo que recientemente hemos visto en el país no es sino una expresión o un reflejo de tratados internacionales. No vamos a ver obviamente tampoco ahorita en esta charla otros temas en los cuales México, ustedes lo han visto, ha hecho múltiples reformas, pero muchas de esas múltiples reformas no se dan por motu propio únicamente, sino se dan como consecuencia de una firma de estos tratados internacionales. Y el tema, les repito una vez más, de propiedad intelectual no es la excepción. Tanto modernización, tanto énfasis en trámites de derechos de autor, en temas de propiedad industrial como marcas en México, se da a través de los tratados internacionales. E incluso voy más allá, hay una cláusula que no sé si esté en el Tratado México-Unión Europea o en el CPTPP, pero sí está en el USMCA o TEMEC, que es el tema de respeto a los derechos de autor y particularmente al software. Y se da a tal grado que se ha estipulado una cláusula que tiene mucho que ver con varias decisiones judiciales en los Estados Unidos, donde se debe evitar a toda costa, salvo que fuera sumamente necesario, pero a toda costa se debe evitar que por un tema judicial el desarrollador o en este caso la empresa, que son grandes empresas, revele el código fuente, es decir, la naturaleza o el corazón del desarrollo del software ante cualquier ventilación de un problema judicial. Y esto se da muchas veces porque actualmente empresas con origen en Estados Unidos pues tienen su principal fuente de ingreso o de sus principales fuentes de ingreso gracias a estos intangibles, gracias a estas licencias de uso que generan. Digo, Microsoft es uno de los ejemplos, Amazon tiene muchísimos intangibles que desarrolla, por ejemplo, es otro ejemplo, la empresa para la cual laboro también es otro ejemplo, Samsung desarrolla muchísimos intangibles, otras empresas a lo mejor como Zoom, como Uber, que precisamente se basan en eso, como Airbnb, como Disney, una infinidad de empresas con origen en Estados Unidos que han hecho, bueno, Samsung no, ¿verdad? Samsung es coreana, pero muchísimas empresas con origen en Estados Unidos que han hecho y siguen haciendo una creciente fuente de ingresos gracias a estos intangibles y por ello es que es tan importante que en tratados internacionales se incluya explícitamente la defensa de estos intangibles y la protección a lo que viene siendo, pues en el caso de las empresas de software, el código fuente, que es la madre de sus ingresos, ¿no? Que es el corazón del desarrollo. Ahora, ¿qué sucede en contratación internacional cuando estas empresas van a contratar, ya sea hacia otra filial de ellos o hacia un externo? Bueno, hace menester
que cuando estás en un país como México, y ojo, México no es ni de lejos el país más estricto, hay países mucho más estrictos como China, como Brasil, etc., pero que cuando tú le presentas a la autoridad, a lo mejor, temas que traten de sustentar el uso de estos intangibles, el pago de estos intangibles como facturas, como correos electrónicos, como órdenes de compra, no es suficiente para la autoridad, sobre todo fiscalmente. La autoridad te dice, bueno, a lo mejor tu empresa por la naturaleza de su negocio, pues necesita contratar a lo mejor una nube, es decir, una nube de datos, que es al final del día un intangible, un derecho de autor. A lo mejor tu empresa necesita contratar, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, un programa de administración de nómina, un programa de monitoreo de cargas, de exportación e importación a nivel internacional. Necesita contratar servidores por los correos de tu empresa, necesita contratar respaldo. Y bueno, no sé, a lo mejor tu empresa, por todos estos servicios, si estás hablando de una empresa grande, pues paga $200,000 al mes. Bueno, ¿cómo es posible que si tú como empresa desembolses $200,000 al mes, no tengas un contrato con los servicios especificados? Es un tema de riesgo, me explico. Lamentablemente es la regla general que en muchas empresas, ya sea por la confianza de ser intercompañías o ya sea que contratan con un externo pero tienen muchísimos años, que no tienen un contrato de servicios a nivel internacional que justifique que a esta empresa de un tercer país o a esta empresa del mismo país, pues le contrata dichos servicios, dichas licencias en este caso. O bien pudiera ser, y ahorita lo vamos a ver, compró ese software o ese derecho de autor en particular. Y ahí estamos hablando de un tema de riesgo para la empresa, puesto que ya veíamos que a lo mejor ya para muchas autoridades, no estoy limitándome a México, les estoy dando otros ejemplos como Estados Unidos, como Brasil, como China, pues no es suficiente a lo mejor que tengas un purchase order o la famosa PO o la orden de compra, o correos electrónicos o facturas, sino que propiamente requieren contrato donde ambas partes sustenten esa relación comercial, sustenten esa relación de compra y o de licenciamiento de intangibles. Gran importancia de derechos de autor y de marcas en este caso. Bueno, como regla general, la contratación internacional se daba, lo veíamos en los tratados viejitos, por ejemplo, en los tratados internacionales, pues por producto, compra-venta. Un tratado internacional es para un producto, punto. Eso era antes, eso era en los 90s, cuando empezamos en esta moda de la contratación internacional que venía derivada de tratados internacionales, de la implementación de tratados internacionales y de empresas que gracias a esos tratados internacionales se establecían en países como México. Ya no, ya estamos viendo una tendencia o el trend donde la mayoría de contrataciones es por servicios más que por productos, por ese llamado valor agregado que tienen las empresas. Entonces, hay servicios como, gracias a la logística, como uno de los core principales de la empresa para la cual laboro. El otro core principal es precisamente tecnologías de la información en esta división de Samsung que represento, donde pues es sumamente importante. Entonces, donde es sumamente importante que entren tanto las disposiciones de tratados internacionales como los contratos, porque ya no nos estamos limitando a un tema donde a lo mejor esa importancia internacional era por algo físico, por algo tangible, por mercancía, sino estamos hablando de intangibles, como lo son derechos de autor y como lo es la propiedad industrial, dentro de las cuales están las marcas. Déjenme tomar poquita agua porque ya se me está secando la boca de tanto hablar. En ocasiones, y ya se los decía hace unos segundos, no siempre tiene que darse esta contratación internacional o este vínculo con un tercero. Cuando las empresas tienen distintas divisiones, yo mismo me pondría como ejemplo, pero muchos de ustedes a lo mejor laboran para empresa o son asesores externos de empresa, ya sean asesores legales, asesores fiscales, asesores contables, asesores de negocio o su misma empresa de consultoría si es muy grande, pues esos intangibles pueden consistir en herramientas que el mismo corporativo de la misma empresa que estamos hablando o de la misma consultora, si es una consultora grande, les repito una vez más, provee a sus subsidiarias y por lo cual muchas veces les cobran a sus subsidiarias.
que son provisiones de servicios, repito, intangibles, como puede ser, a lo mejor en su computadora ustedes tienen un programa de cómputo con el cual administran el personal de la subsidiaria de su país. Bueno, es casi seguro que por ese programa de administración de personal ustedes paguen una licencia de uso al corporativo si es el mismo corporativo el que se los desarrolló. O bien que le paguen a un tercero una licencia de uso por ese sistema de administración de personal. Puede que lo hagan para manejar la nómina, por ejemplo. Muchos de nosotros, ese sí no lo desarrollamos nosotros, ese por ejemplo se lo pagamos aquí a un tercero muy conocido en la localidad. Tenemos como unos kiosquitos, estamos hablando de un bien tangible, obviamente, de algo físico, pero dentro del kiosquito la importancia de ese, como una torrecita, digamos, dentro de esa torrecita, pues tenemos lo que es el programa de cómputo o el intangible, gracias al cual el empleado puede sacar cartas de trabajo, puede consultar su nómina, puede hacer otros movimientos relacionados con ellos como personal. Entonces, bueno, la tecnología o la importancia de esa torrecita, pues no es en sí a lo mejor la construcción de esa torrecita, a lo mejor ese plástico o ese metal, pues no sé, costarán unos 300 o 500 dólares. La importancia es el software que tiene dentro o el intangible, gracias al cual la persona puede consultar o puede realizar esos movimientos por su nómina, por sus faltas, por sus checadas, etc. Y estamos hablando de ese intangible, que muchas veces las empresas pagan entre ellas y por lo cual es sumamente importante que tengan un contrato de servicios. En ocasiones, y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con finanzas, sobre todo por lo delicado que es la transferencia de dinero, de encriptación de datos, es decir, que los datos vayan seguros viajando de un lugar a otro. La encriptación de datos es sumamente importante porque ustedes no lo creerán, pero nuestra empresa como Samsung tiene muchísimos socios comerciales, igual o más grandes, no les voy a dar el nombre de las empresas, pero que por falta de programas adecuados de encriptación de datos y de seguridad cibernética, pues sus sistemas fueron violados y perdieron varios billones con B de dólares recientemente. Hace un par de años tuvimos un tema muy conocido de un socio que perdió datos y que nos dejó de atender. Simplemente fue una disrupción horrible en sus sistemas. Posteriormente en una de las conferencias que me invitaron, no fue local, fue en Alemania, y esa conferencia pues nos está una empresa alemana presumiendo, precisamente dándonos el caso de este socio, de cómo les habían pagado 15 billones con B de dólares por precisamente desarrollarles intangibles relacionados con encriptación de datos y de manejo no solamente de cuentas bancarias, sino manejo en general de la información relativa a esta empresa. Entonces, a ese nivel llega la importancia de la transferencia de tecnología o el software hoy en día, porque básicamente si nos ponemos a pensar un poquito, sobre todo los que estamos en empresas grandes, pero también algunos que están en consultorías o que se dedican a realizar trabajos por su cuenta, pues gran parte de nuestra información o está en la nube o está en la computadora o se basa en programas de cómputo que ya vienen siendo intangibles y son los que dan el valor agregado a los productos tradicionales, vaya. Implementación de contratos, incluso cómo se implementa el contrato, pues bueno, a través de encriptación de datos y a través del vulgarmente llamado, bueno, yo como abogado, ¿no? Que no sé los términos así tan informáticos, por el amarre de lo que es el contrato en sistema con las tarifas registradas en sistema que hagan match y con las cuentas bancarias que están registradas en sistema con distintos proveedores y clientes y con los periodos de pago que están en contrato que hagan amarre en sistema y que todo eso se encripte pues para poder ya recibir pagos y liberar pagos correctamente sin que exista a lo mejor hay alguna discrepancia y durante todo ese proceso pues lógicamente que exista un adecuado control. Eso no es más que la importancia de los intangibles y por los cuales, pues lógicamente pagamos una contraprestación hacia quienes nos los desarrollan, ya sea, les digo una vez más, que sea un tercero o que sea alguien interno, es decir, alguien propio de nuestra empresa, bueno, no propio de nuestra empresa como empleado, sino hablándoles de alguna subsidiaria distinta. A veces también hay empresas que pasan por alto estos pagos que realizan no tanto por intangibles de software o sea informáticos, sino por derechos de autor que son plasmados de alguna manera en procesos productivos. En las maquiladoras esto es muy común, que necesitan procesos productivos de una subsidiaria o del corporativo.
pues esto no es más que un derecho de autor por el cual muchas veces van a necesitar pagar y por el cual necesitan tener un contrato de servicios también. ¿Por qué? Porque básicamente el corporativo les está dando este proceso productivo, les está incluso dando el plano a lo mejor necesario para las líneas de producción, de qué tamaño necesitan las líneas de producción, bajo qué material, qué tecnología o qué robots van a necesitar dentro de las líneas de producción para aquellas que son semi-robotizadas o totalmente robotizadas, para automatizarlas, para a lo mejor manejar virtualmente esa cadena de suministro, es decir, manejar un programa más específico de cómo entra la materia prima hasta saber cómo sale la cadena de suministro, para implementar productos nuevos, para manejar servicios, para controlar la calidad del producto, la capacitación y manejo del personal. Bueno, todo eso a lo mejor no solamente lo vamos a tener en un programa de cómputo o software, a lo mejor lo vamos a tener plasmado en manuales operativos de la empresa. Y bueno, si esos manuales operativos de alguna manera están siendo proveídos y cobrados, lógicamente, porque es algo muy usual que del corporativo se cobre ese know-how, esa licencia de uso dentro de una empresa, pues es lógico también que esa cobranza mensual, anual, trimestral del know-how, pues sea soportada por un contrato, que no nada más lleguemos y digamos, bueno, pues es que realizamos transferencias durante los últimos 10 años al corporativo y el corporativo está en Taiwán. Oye, pero espérate, estos 10 millones de dólares que has transferido en estos 10 años, ¿cómo los soportas? ¿Qué contrato de servicio tienes? No, pues no hay ningún contrato. Oye, pero ¿cómo transfieres 10 millones de dólares en 10 años sin un contrato de por medio? ¿Sí me explico? Es el riesgo que de repente innecesario en el que podemos ponernos si no consideramos esta necesidad, estos contratos como comúnmente lo puede ser una licencia de uso para este tipo de intangibles, para este tipo de bienes por los que al final pagamos, que al final usamos y que al final, pues lógicamente necesitamos soportar en este tipo de instrumentos jurídicos. Perdón, está un poquito lenta mi computadora, espero vayan a la par. Incluso, por ejemplo, a lo mejor en ocasiones veremos otro tipo de intangibles por los que también es importante considerar este contrato. Intangibles como estudio de mercados que un tercero o que nuestro propio corporativo haga, por ejemplo, mercado para color de producto, para nuevos envases, para presentación del producto o del servicio, para tipo de conservación de algún producto. En el caso de aquellos, digo, yo no lo veo porque soy logística, pero lo ven mis clientes. Tenemos nosotros clientes, por ejemplo, y hemos tenido clientes que manejan alimentos. Entonces, esas empresas son muy rigurosas en cuanto a su cadena de preservación y en cuanto al tipo de conservación. Entonces, en ocasiones llaman a parte del equipo a tener entrenamientos muy específicos sobre este tema. Y esos entrenamientos, lógicamente, o los desarrollan ellos mismos en el corporativo o se los desarrolla un tercero y lógicamente cobran por este tipo de entrenamientos, ¿no? De manipulación de producto, de adecuaciones de origen y de destino, y lógicamente esta parte de transferencia de tecnología también debe estar soportada en un contrato. Son obviamente temas importantes en una MIPYME, pero en temas transnacionales son todavía más importantes sobre cómo deben estar soportadas, sobre qué tipo de ingresos vienen de este tipo de operaciones. Y se los digo porque muchas transnacionales hacen actualmente su principal fuente de negocios a través de intangibles, sobre todo si hablamos de corporativos, donde está el corporativo principal, ya sea en Alemania, en Corea, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, entre otros. Muchas veces el fuerte de su negocio ya no es venderte un producto, sino es venderte ese intangible. Y la importancia, bueno, o rentarte, vaya, vulgarmente hablando, si estamos refiriéndonos a una licencia de uso. Y la importancia de ese intangible pues debe estar plasmada en un contrato, porque al final tanto ellos están recibiendo provecho económico de esos intangibles que desarrollan, como nosotros necesitamos soportar esos pagos o esas erogaciones de esos intangibles que estamos comprando. Y es ahí donde se ve la necesidad, se ve la importancia de contar con este tipo de instrumentos. Ay, perdón. Se me fue el pantallazo, disculpen. Nuevamente les comparto pantalla. Y bueno, también es importante referir en dichos contratos, ya sea en uno solo o en contratos separados, qué estamos haciendo. Es decir, si estamos, ya les decía yo al inicio de la presentación, refiriéndonos a una temporalidad del contrato, si va a existir una renovación automática o una revisión anual,
en cuanto al periodo del contrato, en cuanto a los montos, cómo se van a revisar los montos o si va a ser en automático, en cuanto a los usuarios, porque muchas veces los usuarios, y a nosotros nos pasa, en muchas licencias intercompañía, que anualmente variamos la cantidad de usuarios porque, toco madera, afortunadamente siempre crecemos, entonces pues siempre requerimos actualizar el precio a más porque siempre estamos incrementando la necesidad de usuarios del uso de nuestras licencias intercompañías, por ejemplo. Entonces, eso también es importantísimo, el establecer quién es el dueño de la licencia, el establecer y el soportar que eres titular. Si es una licencia de derecho de autor, pues de ese derecho de autor, de ese desarrollo. Si es una marca, pues soportar que eres el titular de la marca. Y a través de esa referencia contractual o de ese soporte, pues validar lógicamente lo que estamos pagando de una parte hacia la otra. En otra parte, por ejemplo, también referir no solamente precios, sino también especificar qué tipo de instrumento vamos a querer. Si vamos a querer, ya se los decía yo, rentar o temporalmente usar, pues será una licencia de uso. Si va a ser algo permanente o que nos están desarrollando para uso propio, pues será una cesión de derechos que nos están haciendo. ¿Por qué? Pues porque no vamos a rentar el producto, no lo vamos a usar por tiempo determinado, lo vamos a comprar y nosotros vamos a tener incluso esa habilidad probablemente de manipular ese desarrollo. Entonces, pues será una cesión de derechos. O en el caso de una marca, será también una cesión de derechos. O en su caso, si es a lo mejor de nuestro mismo personal, pues será una obra por encargo. En cuanto a esta cesión de derechos, les tengo una anécdota muy chistosa de un cliente que de repente adquirió otra empresa y de repente dijo, bueno, esa empresa, ¿sabes qué? Pues todas tus operaciones son mías, etc., etc. Perfecto. Tiempo más tarde, serían unos 2 años más tarde que se realizó esta adquisición de esta empresa, esta misma empresa pues le había dado los activos, pero no le cedió todos los intangibles. Entonces esta misma empresa empezó a vender su ex marca, ya no se usaba, pero digamos que la revivió, y le dice el adquirente, oye, espérame, pero si hicimos un contrato, yo te compré, ¿no? Compraste mis activos tangibles, es decir, lo físico, lo palpable, pero no me compraste solamente ciertos intangibles. Me compraste, sí, los intangibles que tienen que ver con producción, con el know-how, con algunas, no todas las marcas, pero hubo otras marcas que se quedaron bajo mi propiedad. Entonces esas marcas, pues yo básicamente soy libre de explotarlas, de distribuirlas, de exportarlas. Entonces la importancia de validar qué estás comprando y qué no estás comprando también, tanto para temas de licencia como para temas de cesión de derechos dentro de las mismas compañías o entre una compañía y otra. Idéntico destino, ya les decía yo, por este tema, por esta anécdota que les acabo de contar, pues deberán seguir registros marcarios, es decir, a lo mejor necesitamos comprar el nombre y la imagen de los productos, los servicios del mismo negocio per se, si vamos a absorber otro negocio, las patentes en su caso, si hay invenciones por las cuales tenemos que pagar, pues lógicamente también debe haber una licencia o una cesión de derechos en su caso, entre una y otra empresa, por las cuales nuevamente se especifique la periodicidad, la contraprestación, el tipo de moneda, si va a ser en pesos, si va a ser en dólares a nivel global, pues lógicamente la moneda madre, ¿no? Porque es la que se utiliza casi en toda transacción, pues son los dólares. Por eso hay que dar gracias a que estamos en un país con una economía de libre mercado, ¿no? Porque de repente en otros países pues se dificulta esta operación para empresas transnacionales. Entonces es sumamente importante también validar este tipo de operaciones. Y muchas veces lo que es importante contratar ya en operaciones complejas son precios de transferencia. Es decir, si yo les voy a dar una licencia de uso por la marca se me ocurre, lentes que utilizo. Bueno, ¿cómo estoy justificando yo el precio de esa licencia de uso? Incluso si ustedes son mi subsidiaria. Bueno, necesito un estudio de precios de transferencia en el cual soporten que les estoy dando un precio acorde al precio de mercado, sobre todo en tratándose de subsidiarias, para que la autoridad en cualquier tema de auditoría pues no interprete que estamos violando la libre competencia. Es decir, que hubo un estudio de precios de transferencia donde se justificó precisamente que el precio que estamos pagando o que como desarrolladores o que como generadores de ese intangible estamos cobrando
para el tercero o para nuestro mismo grupo corporativo. Es decir, que no estamos ni cobrando más, ni dándolo gratis, error de mercado, ni cobrando menos o al costo. Precisamente este precio establecerá, por ejemplo, que si en el ejemplo que les decía yo, la marca de lentes tiene por el tipo de usuarios y por el tipo de reconocimiento de la marca un precio anual de $1 millón por la licencia de uso, pues entonces a lo mejor que si en el mercado se estipula una utilidad o una margen de ganancia promedio de entre el 10 y el 20%, pues eso significa que mi licencia de uso anual se los debería dar entre $1.100.000, cobrárselos a $1.200.000, porque estamos hablando de un promedio del 10 al 20%. Es decir, que ni se las estoy dando de manera gratuita, aunque sea mi subsidiaria, ni se las estoy dando al costo, porque ya estaríamos violando temas de la libre competencia. Y al mismo tiempo, pues también lógicamente justificarlo en un contrato, porque lógicamente, en el ejemplo que les acabo de dar, si estamos hablando de más de $1 millón anual, que no tengan un contrato que soporte ese pago, esa operación tan grande, pues puede causarle bastante ruido a la autoridad. Sobre todo cuando quieren deducir el pago o ese tema como un gasto, ¿no? En la declaración anual, pues lógicamente la autoridad va a verse bastante cuestionatoria, hace ustedes bastante preguntona, oye, pero ¿por qué me quieres deducir todos estos pagos si en ningún momento estás justificando el por qué? Por eso es importante tener todo ese soporte. Precios de transferencia incluso para programas de cómputo, donde aunque sea nuestra propia empresa a través de otra subsidiaria la que los desarrolle, pues deberá haber en su caso este cobro, esta contraprestación y este contrato que desglose de dónde llegamos a establecer ese precio de contraprestación. Pues a lo mejor a través de un estudio de precios de transparencia, ¿verdad? Donde vemos el por qué llegamos a esa contraprestación. Y aquí vemos en esta siguiente slide, en este siguiente PowerPoint, el por qué se está pagando un precio determinado. ¿Cómo llegamos a ese precio? ¿Cómo evaluamos el precio de esa cesión de derechos, si lo adquirimos, o de esa licencia, si lo estamos rentando anualmente, si lo estamos licenciando? ¿Quién lo determinó? ¿Qué especialidad tiene ese despacho de precios de transferencia o esa persona para poder llegar a ese precio? El análisis comparativo de mercado y pues lógicamente con todo eso justificamos esa contraprestación. Hoy en día, ya les decía yo para cerrar un poquito con la plática y abrir a preguntas y respuestas, hoy en día si nos damos cuenta, pues muchas veces estas contraprestaciones, aunque sean dentro de la misma empresa, se desarrollan en todo lo que manejamos hoy en día. Desde el manejo de nuestros correos electrónicos, los servidores que usamos, la seguridad cibernética a través de la cual se encriptan nuestros datos, procesadores de datos que usamos dentro de la empresa, nubes de datos como soporte que pueden estar en otros países como Rusia no tienen que estar ahí, pero en otros países como México es libre dentro de las zonas de libre comercio que manejamos, finanzas, administraciones de nómina y de personal, procesos de manufactura, cadena de suministro, por supuesto logística, son otros de los servicios que actualmente se manejan totalmente virtuales. Monitoreo de cargas, si me voy un poquito más a la logística, también se hace completamente virtual, GPS en tiempo real, geocercas. Entonces, si nos echamos un clavado, todo eso está realmente virtualizado y por ende es la importancia de soportarlo con un contrato cuando estamos realizando licencias de uso, cuando estamos realizando sesiones de derecho de ese tipo de intangible. Ya son, les decía yo, el principal negocio de las empresas tecnológicas. Desarrollo de inteligencia artificial, análisis de datos, nubes de datos. De hecho, ahorita, por ejemplo, me compartían hace, no sé, será cuestión de un mes si acaso, tuve una visita al corporativo y me comentaban bien contentos unos vicepresidentes que no tienen mucho que ver conmigo porque ellos se dedican mucho más a lo que es el tema de desarrollo de negocios y de implementación de nuevos proyectos. Entonces, pues me estaban comentando esos nuevos proyectos y lo más interesante de esos nuevos proyectos de la empresa es que todos ellos tienen que ver con intangibles, es decir, no tienen nada que ver con el ofrecimiento de un producto en sí, un producto físico como nosotros tradicionalmente lo vemos, sino con un producto intangible sobre el cual pues lógicamente es la importancia de hacer este contrato porque las utilidades de una empresa crecientemente vienen de estos temas, vienen de esta base y muchas veces pasamos por alto la necesidad
de realizar estos instrumentos contractuales, a pesar que hoy en día, les repito una vez más, pues se está convirtiendo o se ha convertido ya en la principal fuente de ingresos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Illich. La verdad fue un honor, como siempre, tenerte aquí. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un que quisiéramos darte este reconocimiento virtual en el que otorgamos este reconocimiento al doctor Juan Illich Pérez García por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Licencias de Marca y Software en Contratación Internacional el día 12 de octubre del 2022, firmado por el doctor de la Torre y tu servidora. Muchísimas gracias, como siempre. Esta es tu casa y un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muy agradecido con la invitación y ojalá vuelva una invitación próxima. Hasta luego. Un abrazo, me da mucho gusto verte.